Familiares tóxicos. No los puedes evitar y no los puedes soportar. ¿Cómo podemos hacer para que en estas navidades, estas fechas señaladas, podamos aguantar al vecino, a la suegra o al cuñado sin tener que enrollar un periódico y darle así en el hocico cada vez que nos saque de quicio? Vamos a dar 7 claves para recordar y entender cómo poder lidiar con esta situación y no ser vencidos por la tensión. Punto número 1. Las personas tóxicas no existen. Existen las interacciones tóxicas o incluso las relaciones tóxicas. Pero lo que hace una relación tóxica no son las personas, son las situaciones y son las transferencias. Que hay relaciones tóxicas unidireccionales y bidireccionales. ¿Cómo es tu relación? ¿Es unidireccional o bidireccional? Y lo más importante, esa persona no es tóxica, simplemente esa persona con respecto a ti ejerce una función tóxica y hay que preguntarse por qué y hay que analizar y encontrar ese factor. ¿Han aparecido mágicamente unas gafas? Segundo factor importante, el poder. Esa persona tiene poder sobre ti y ejerce en ti una influencia que finalmente se traduce en indefensión e incluso en debilidad. ¿Vamos a hacer que la situación sea más grande y más poderosa que nuestra propia capacidad de generar resiliencia o resistencia? ¿Estamos dispuestos a mantenernos en esa situación interna de debilidad y de indefensión frente a la situación? Así que nos podemos decir, esta situación no tiene poder sobre mí, e incluso yo me sitúo psicológicamente por encima de la situación y de la persona, distanciadamente por encima. Cabe reseñar que es importante el escenario mental que tenemos. Si vamos predispuestos a generar esa reacción frente a una situación tensa, es más posible que perdamos el control. Si vamos psicológicamente prevenidos, es un poquito más complicado. Punto número 3. Posturas vitales. Vamos a recordar mentalmente siempre este esquema. Cuando la situación puede con nosotros o cuando la persona nos saca de quicio, finalmente nos convertimos en el menos de una relación. Una relación en la que hay dos partes, un más y un menos. ¿Quién es el más y quién es el menos? La postura vital más menos habla de una dominación. La dominación que la persona ejerce sobre nosotros a través de la situación y de esta toxicidad. Sin embargo, una postura vital más habla de dos personas que están bien situadas en su autoestima y en su propio valor, en su condición de fuerza, compartiendo una situación, ya sea una situación tensa, potencialmente, o no. Por tanto, vamos a mantenernos en una situación en la que no nos domine la otra persona, pues podemos hacer que la situación tenga dos más, es decir, esta persona es un más, dice comentarios que me irritan, dice cosas y hace cosas que yo no soporto, pero yo respeto y acepto que él o ella sea así, y yo me mantengo en mi más. Es muy importante tener psicológicamente esta postura. Tengo un más, acepto y respeto los defectos o las cosas que me irritan de la otra persona. Si finalmente caemos en el menos, caeremos en ese cuadro y en ese rol de persona víctima, y ese victimismo va a perpetuar esa situación de tensión y de indefensión. A continuación, toma una libreta para responder a estas preguntas. 4. ¿Qué hace el tóxico que me hace sufrir? Y ¿por qué me tiene que hacer sufrir? Repito, ¿qué es lo que hace el tóxico que me hace sufrir? ¿Y por qué tengo que sufrir? 5. ¿Qué pasa dentro de mí cuando sucede la situación tóxica? Se produce ira, se produce rabia, se produce tristeza, frustración, impotencia. ¿Qué es lo que pasa? Voy a observar lo que me pasa por dentro. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué reacción tengo en concreto? ¿Y por qué la tengo? Punto número 6. ¿Cuál es mi vacío, mi carencia? ¿Qué es lo que llevo dentro de mí que está gritando de dolor y que pide atención y reclama cariño, aceptación, admiración, amor? ¿Por qué tengo esta carencia? ¿Cuál es mi vacío? Vamos a entender nuestra carencia y nuestro vacío para poder dar un paso más. Punto número 7. ¿Cómo puedo transformarlo? Está claro que hay algo dentro de mí que produce la situación tóxica, pero ¿cómo puedo transformar esto por mi parte? ¿Cómo puedo dejar de ser un menos en la postura vital más menos? ¿Es que acaso necesito ir a terapia? ¿Es que acaso debo entender que la otra persona me hace recordar algo que me hace mucho daño? ¿Me hace sentirme humillado? ¿Me hace sentir que no tengo valor como persona? ¿Me hace recordar un evento del pasado que es traumático? ¿Me hace recordar que mi autoestima no está bien puesta? Es decir, en el fondo, este obstáculo es una oportunidad para darme cuenta qué es lo que está mal dentro de mí y así poder darle solución. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo puedo transformarlo?
Cuando reaccionamos con dolor a esta situación, con ira, con tristeza, se produce una respuesta hormonal del estrés, lo que hace que no podamos dormir bien, que nuestro cuerpo se agarrote, que nos genera ansiedad. Por tanto, vamos a intentar evitar esta reacción, y esta reacción se produce, como he dicho, a través también de un componente cognitivo, es decir, nuestras ideas sobre la situación, sobre la persona, hace que también reaccionemos cuando se dé externamente algo que conecta con nuestra carencia o con nuestra idea disfuncional. Así que, ¿qué representa la otra persona y qué representa la situación? ¿Qué idea disfuncional es el nexo entre este dolor que yo padezco y la situación externa? La respuesta fisiológica genera un montón de problemas, problemas gastrointestinales e incluso insomnio. Así que vamos a tomarnos en serio esto. Yo decido que la otra persona no tiene poder sobre mí. Lo decido. Decido que la otra persona no tiene poder sobre mí. Y me di cuenta de que no hay una amenaza real. La otra persona no es una amenaza. Yo acepto cómo es la otra persona con sus defectos. No tiene que ser como yo pienso que debería ser o como yo siento que necesito que debería ser. Acepto tal y como es. Y esta situación no tiene ningún poder sobre mí. No necesito que la persona sea de otra forma. Que sea como le dé la gana. Yo en mi sitio y la otra persona en su sitio. Nos respetamos y nos aceptamos. Nada cambia realmente excepto mi interior. Hay cosas que suceden en la situación tóxica que conectan con mi carencia. Y debo entender que mi carencia es el verdadero problema. Me hace recordar que hay algo mal dentro de mí, que estoy mal conmigo mismo. Así que voy a solucionar esta relación conmigo mismo que me atormenta. ¿Es que acaso gano poco dinero? ¿Es que acaso estoy haciendo pocas cosas en la vida? ¿Estoy insatisfecho? ¿Me siento abandonado? Vamos a entender qué es lo que nos pasa y entender si necesitamos terapia para esto o tomando una serie de decisiones para ordenar nuestras emociones, nuestras ideas y nuestra rutina, podemos confrontarlo con solvencia. Decido distanciarme emocionalmente de esta situación. Yo decido que esta situación ya emocionalmente está lejos de mí. Cuando la persona haga X o Y, yo ya estoy distanciado, no va a conectar con mi carencia, porque yo decido que así es, y me sitúo psicológicamente en esa situación, de forma que voy prevenido para que esto sea así. Este conflicto que está sucediendo lo abandono. Abandono el conflicto. Acepto por completo las miserias y las penurias de la otra persona y de la situación y abandono el conflicto. Este conflicto no es para mí. Yo quiero mejorar mi vida y soy ambicioso y precisamente por eso quiero paz. Paz interna, psicológica y emocional. Y por eso abandono este conflicto tóxico. Y vamos a ponernos el casco de la mente, que no es otra cosa que la dureza psicológica. Para esto, este nivel de aceptación y de distancia me va a venir muy bien. Incluso podemos hacer el gesto ritual de colocarse el casco de la mente, como diciendo, yo, dureza psicológica, me da igual todo, sé cómo tengas que ser, me da igual, te respeto, te acepto y distancia contigo. Yo soy como soy, me acepto, tú eres como eres, te acepto. Y podemos hacer del casco mental un símbolo para conectar mentalmente con la idea de la dureza psicológica. Y por último quiero hablar de la aptitud y de la actitud. Todos somos potencialmente aptos, pero no siempre tenemos la actitud. Vamos a centrarnos en la actitud que solemos tener. Solemos tener actitud de queja, de malmeter, de hablar mal de los demás. Fíjate cómo es una persona necia, siempre habla de fútbol, siempre habla de politiqueo, siempre no sé qué, siempre malmetiendo, siempre juzgando. Muy bien, que los demás juzguen. Nuestro asunto somos nosotros. Tenemos que ser ambiciosos, y para ser ambiciosos tenemos que centrarnos en nuestros defectos y nuestras virtudes y tener la actitud que nos lleve a la paz, a la prosperidad emocional y que nos lleve al bienestar, y comportarnos también con esta persona que sentimos que es fuente de toxicidad de forma que se intercepte justamente esa transferencia tóxica. Si no nos situamos en esa postura de recepción, sino de activación, si nosotros estamos liderando la situación, dominando la situación internamente y externamente, es mucho más difícil que la situación pueda con nosotros, porque estamos actuando como líderes. Así que centrémonos en la actitud más que en la aptitud. Pensar, hablar, sentir y actuar mal con respecto a la parte tóxica va a hacer que se perpetúe la situación tóxica.